Y me pasó en estas semanas de construcción que seguimos y más, de que tuve varios momentos en los cuales yo me dije, qué cómodo que estaba en la Aguada Park, ¿para qué me metí en esto? Porque claro, empezamos con la construcción y surgen cosas. Es decir, hablamos con Bea recién, empezás a construir, empezás a hacer cosas y surgen. Es decir, la que no te esperás, hubieron problemas, hubieron obstáculos, diferentes situaciones en las cuales me despertaba y estaba ahí pendiente del teléfono, me va a llamar esta persona, me van a llamar, va a haber problemas con esto y lo otro. Y yo hubo un momento en el cual le digo a verlo, ¿en qué me metí? ¿Para qué empecé a hacer esto? ¿Quién me mandó a meterme en esto? O sea, me encanta el trabajo de oficina, ¿qué hago pastoreando? O sea, ¿por qué nos metimos en esta? Y la cosa que me lo pregunté, yo dije, ¿en qué me metí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Tengo 24 años, ya viste, ya se puso re profundo el tema. ¿Qué estoy haciendo con mi vida más? Totalmente dramático, ¿no? Pero, ¿nunca te pasó de dar un paso en tu vida, moverte al escenario, y en el momento en el cual empezás a transitar, te mandaste con todo, emprendiste algo, estás determinado a seguir, pero llega un momento en el cual te preguntás, empiezan a salir cosas, empiezan a surgir un montón de problemas, y dices, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién me mandó a meterme en esta? Es decir, el concepto de esto de la construcción de lo que estamos haciendo ahora es que muchas veces lo que tenemos que hacer es ir para atrás en algunos aspectos. Obviamente, tenemos un techo nuevo, pero visualmente la iglesia hoy en día no está tan linda como antes de que empezamos. Pues si visualmente hoy dimos pasos atrás, el tema es que dimos pasos atrás porque queremos ir hacia algo mejor. En la vida es exactamente lo mismo. Hay un montón de veces en las cuales vos tenés que emprender situaciones, vos estás cómodo, estás tranquilo, pero para ir hacia lo mejor tenés que dar pasos atrás, tenés que enfrentar diferentes situaciones, tenés que empezar un nuevo proceso, tenés que aprender nuevas cosas para después llegar a lo mejor. Ahora, este proceso, estamos en medio de la serie de enología, pero la aposta es que para ir hacia lo que Dios tiene para vos, ese propósito, muchas veces te vas a ver peor de cómo empezaste, con una circunstancia peor de lo que te encontrabas, y te vas a decir, estaba comodísimo en Aguada Park, ¿por qué me metí a pastorear en la iglesia acá? Y te puede pasar lo mismo en lo que vos emprendés, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Por qué me metí en esta? Ahora, cuando hablamos de enología, hablamos del arte de hacer vino, el arte del proceso. Vimos en esta serie 4 pasos resumidos. El primero es, gracias Vale, porque ya voy a gritar hoy. No tanto como mi padre, ¿no? Viste, si a veces se quejan de los decibeles, la música subió, pero la otra un poquito más baja que antes. El primer paso, en cuanto a esto, después de que seleccionar la uva, etcétera, es que empiezan a aplastar, y hablamos de que lo necesario es en el proceso de que a veces vivamos épocas en nuestra vida donde nos sentimos que nos están aplastando. O hablamos también de el paso de fermentación y maduración, que consiste mucho en esperar, pero una espera activa, que es lo mismo en nuestras vidas. Es decir, sí hay momentos en los cuales vamos a esperar, pero esa espera es activa porque mientras espero me estoy convirtiendo en lo que Dios quiere que sea para alcanzar su propósito. Porque hay fin y hay propósito detrás de lo que vivís. Volvimos a lo que hicimos todos los días, me contagié de Caro, que les hace decir una cosa de al lado, hermano. Vamos a lo de nuevo. Me dan la mano sin tener propósito. Bien, querido. Eran 3 palabras de morón, demasiado para la palabra que... Deseamos hacer una frase larga. Chao. Tengo que cortar porque... Pero bien, tenés un propósito. Pero para llegar al propósito, para ir y caminar el propósito, tenés que atravesar un proceso. Y hablamos de cómo el vino es lo mismo, de una uva que tiene una vida determinada de 3 días más o menos, cuando atraviesa el proceso con los años se vuelve en algo mejor. Y creo que Dios lo que quiere hacer con nosotros es lo mismo. Yo me miro a mí mismo y digo, con mis capacidades, con mi fuerza, tengo una vida determinada, puedo alcanzar hasta ahí. No es que la uva sea fea, es bellísima, a mí me encanta. Ahora, cuando vive el proceso, se transforma en algo mejor. Y lo mismo Dios quiere hacer con tu vida. Y el último paso, y hoy queremos cerrar esta serie, es el paso del embotellado. Y a mí lo que me llama la atención es cuando vamos a sacar solo el mejor vino, vamos a tratar el resto.
vamos a descartar el vino de poca calidad. Porque si vamos a vivir un proceso, vamos a vivirlo bien. ¿Sí o no? El mejor vino, estamos hablando de gran reserva, estos vinos tintos envejecen durante 5 años en bodega. Pero lo interesante es que en bodega pasan alrededor de 18 meses en una barrica de roble y el resto en botella. Esto lo saqué de una página de una marca de vinos. No lo inventé. No es que sea un experto en vino ni en algo, pero bueno, hay que leer un poquito. Pero lo que me llama la atención, estamos hablando de 5 años, pero solo 18 meses pasa en madera. Dice que el resto del proceso de los años lo pasa en una botella. Ahora, un vino joven pasa a botella, se vende y listo. Entonces, a mí lo que yo me preguntaba, desde la ignorancia, obviamente de lo mío, ¿por qué listo? Uno piensa, está en botella, ¿a dónde va? Venta. Está listo, o sea, ya está, de etiqueta, hermoso de vino, ya es próximo. No, pero ese que el mejor vino, aún estando en botella, aún estando listo, tiene que esperar un poquito más. Aún estando quizás listo para hacer un vino joven, tiene que pasar mucho más tiempo. Todavía esperando, todavía embotellado, antes de salir. Y no es que ser un vino joven esté mal. Pero si vamos a vivir el proceso, vamos a vivirlo bien. Es decir, cuando hablamos de un vino joven, la gran frase de Guido Casca, está mal, pero no está tan mal. Entonces, nosotros a veces queremos vivir el proceso y está listo, hasta acá llegué. ¿Está mal? Sí, pero tampoco está mal. Pero si vamos a vivir el proceso completo, si vamos a vivir el proceso de ir posta hacia la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros, hay momentos en los cuales vamos a decir, quizás me siento listo, quizás tengo que tomar un nuevo paso, pero aún todavía Dios te está pidiendo que sigas viviendo el proceso. Y a mí el problema que me lleva a esto es que Dios nos da una promesa, Dios nos da un propósito, Dios nos dice hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde tenemos que ir. Entonces listo, es muy fantástico que llegue, Dios me quiere y llévame a... Pero Dios me hace pasar un montón de procesos que... Digo, ya está. Saltear intro. Omitir anuncios, por favor. No quiero vivir este proceso. Entonces, esto es lo que me llama a lo que a veces siento. Y cuando veo este proceso de vino, del embotellado, de que quizás ya está listo para vender, pero para que sea un mejor producto tiene que estar más tiempo. Yo lo que pienso es, esto es innecesario. Desde mi ignorancia digo, esto es innecesario, no lo tengo por qué vivir. Es innecesario. Y la parte del proceso de lo que te quiero hablar hoy es de lo que parece innecesario. Lo que parece innecesario. Parte de la enología, obviamente, de este arte del proceso, lleva pasos en los cuales si vos no entendés, si vos no estás detrás de eso, decís, esto es innecesario, ya está, ya es vino. Y creo que lo que es lo mismo cuando empezamos a vivir procesos en los cuales en montones de áreas decimos, esto es innecesario. Yo de la frase que más le digo a Dios cuando me toca vivir procesos, cuando me toca hoy en día vivir ciertos procesos en los cuales Dios me dice, esperá, Fer, ya sé que sos ansioso, lo que sea, pero esperá. Lo que más le digo en muchas situaciones es, esto es innecesario. Ya está, Dios, si vos me diste esta promesa, si vos me dijiste que querés que alcance esto, si vos me dijiste que tengo que ir hacia aquello, ¿por qué estoy viviendo este proceso? Para mí esto es innecesario. Ahora, cuando estamos y caminamos en Dios, hay un montón de cosas que a nosotros nos parecen innecesarios. Porque tenemos que entender que aunque Dios quiera hacer vino de nosotros, necesitamos que un enólogo, necesitamos alguien que haga de nosotros el mejor vino. Necesitamos que alguien haga con nosotros, transformar esa agua que no servía para nada en su primer milagro, esa agua que lo único que era se lavaban las manos, se lavaban los pies, venían de caminar en tierra, de transitar esos pasajes, y que esa agua toda sucia se transformara en el mejor vino, es lo que quiere hacer con nosotros. Pero a veces nosotros queremos ser transformados en vino y ser los enólogos a la misma vez. A veces queremos pasar de la nada al todo y ser nosotros quienes controlemos los procesos. Queremos ser nosotros los que dictaminamos el tiempo que nos vamos a dar, de qué forma, en qué lugar, de qué manera. Cuando Dios está queriendo hacer algo contigo, ¿sabes qué? Necesitas un enólogo. Querés dejar de ser esa agua que no va a
servir, que tiene, o ser esa uva que tiene, qué rica, qué lindísima todo, pero que tiene 3 días, o querés vivir con los años convirtiéndote en el mejor. Y es una decisión nuestra, pero en ese proceso, este paso de botella es necesario. Aunque para mí, yo te digo, esto es lo que es innecesario. Para mí esto es innecesario. Para mí yo no tengo que vivir esto. Porque a veces nos desesperamos en los procesos y a veces nos importa más terminar una temporada de nuestra vida que llegar al nuevo Dios. A veces nos pudrimos tanto, estamos tan, ya está, listo, ya están trabajando un montón, ya nos plantaron una banda, ya esperó un montón. Nos desesperamos y estamos tan estresados, tan molestos con terminar una etapa en vez de alcanzar la siguiente. Estamos tan preocupados por finalizar algo que nos olvidamos que lo que Dios quiere hacer con nosotros que es algo nuevo. Es algo nuevo. Nos desespera terminar la espera y perdemos el foco. Ahora, te quiero hablar de una historia. Te quiero hablar de una persona que a mí me marca un poquito esto. De lo que es innecesario. De lo que yo leo y yo digo, Dios, totalmente innecesario. Innecesario para ser políticamente correcto, ponerle la palabra que quiera, la expresión que quiera. Esto es innecesario. Esto no tuvo por qué vivirlo. ¿Por qué tiene que vivir esta persona? Te voy a hablar de Samuel. Te hablo de Samuel, vamos a hacer una historia rapidito, la historia de Samuel. Samuel, hijo de Cana y Ana. La cuestión es que Ana era estéril, y como era estéril, la otra esposa del Cana, lo que hacía se burlaba de ella. Dice que se burlaba de ella, y cuestión que Ana, debido a esto, va a orar, va a la casa de oración, y dice que la tenía tan mal que no quería comer, que no quería ni dormir, lloraba todo el tiempo porque no podía tener un hijo, y dice que suben a orar el sacerdote Elí, al verla, dice que movía tanto los labios que dijo, usted está borracha, usted no puede estar acá así. Y lo que le responde Ana es, no estoy borracha, pero estoy muy angustiada y he venido a pedir el favor de Dios. El sacerdote le dice, vete en paz, que el Señor escuchó tu oración. Entonces Ana le hace una promesa a Dios que dice, si me concedes un hijo, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración. Entonces esta es la promesa que hace Ana al Señor, esta es la promesa que hace Ana, de que si nace el que después es Samuel, dice, te lo voy a entregar para que sirva en la casa de oración. Al año, Dios le da a Ana el primer hijo y le pone por nombre Samuel, que significa Dios me ha escuchado. ¿Por qué? Porque era la respuesta a la oración que había hecho. Y dice que cuando el nene crece, la madre lo lleva a la casa de oración en Silo y se le ofrece a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. Hasta ahí todo bien. Hay un milagro de Dios, hay una promesa que hace Ana. Y le dice, ¿sabes qué? Si vos me das un hijo, yo te voy a entregar para servir en casa de oración. Cuando llega el hijo, llega Samuel, crece, lo lleva a la casa de oración y empieza a servir. Y acá es donde empieza el problema, y acá es donde empieza lo que para mí es innecesario. Dice que cuando llega el sacerdote, era Elí, y la cuestión es que Elí y los hijos de Elí, que eran los encargados de llevar adelante la obra, que eran los encargados de que todo saliera bien, que eran los encargados de los sacrificios, que eran los encargados, lo que hacían era, las ofrendas que traían se las robaban, lo que hacían los tipos era, la Biblia lo describe como mala gente. ¿Qué tan malo tenés que ser para que la Biblia te describa como mala gente? O sea, la Biblia va a hablar hasta bien de los peores personajes, pero dice que la Biblia lo describe a los hijos de Elí como ¿qué? Como mala gente. Lo describe como mala gente. Y cuestión que Samuel crece con los hijos de Elí. Samuel crece con Elí y con los hijos de Elí. Dormía con ellos, estaba con ellos, compartía el lugar con ellos, estaba todo el tiempo con ellos. Es decir, Samuel crece en medio de la injusticia. Samuel crece sabiendo de que él va a servir a Dios, de que él va a servir toda su vida en la casa de oración. Y lo que tiene como referencia de la casa de oración son los hijos de Elí, y los hijos de Elí que son lo peor de lo peor. Ahora, lo que pasa es que Dios llama a Samuel, dice que unas 3-4 veces, va a decir Samuel, Samuel, Samuel en vez de responderle a Dios, va y habla con Elí, Elí me ha llamado, así 3 veces, hasta que un momento le dice Elí, Samuel, es Dios que te está llamando, si escuchas esto de nuevo, decirle, aquí estoy, y hablar con el Señor. Dice que pasó una vez más,
Y dice que Dios le da una palabra a Samuel, que le dice que va a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos habían hecho grandes males y su padre no los ha frenado. Y el responsable de haberlos frenado no los corrigió. Y entonces después dice que los filisteos atacan al pueblo de Dios. Cuando atacan al pueblo de Dios, lo peor es que los hijos de Elí van al ejército, mueren en la batalla. Dice que lo que se roba a los filisteos es el arca del pacto, que lo que representaba, simbolizaba presencia de Dios, donde estaban los mandamientos, donde estaba todo, y se lo roban. Y dice que cuando llegue le cuentan a Elí, y dice cae, se desnuda y muere en el instante. Ahora, pasa todo esto, y lo siguiente es que nombran a Samuel como el próximo. Ya está, no está Elí, viene Samuel. El pueblo le elige a Samuel, y Dios empieza a traer los mensajes, y lo que a mí me encanta es lo que va a decir en 1 Samuel 3:19, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es innecesario para Samuel ver eso. Es innecesario ver la injusticia. Dice que, aunque Samuel creció de esa manera, viendo todo eso, Samuel era un tipo justo. Samuel era un tipo que hacía todo bien. Aquellos de los que tenían que aprender eran los que robaban. Ahora, aquel que era el hijo de la promesa, una promesa de Dios, crece en la injusticia. Y yo te quiero hablar de algunas cosas. Este proceso de lo que me parece innecesario, de lo que te parece innecesario, de que quizás hoy vos estás viviendo procesos en tu vida en los cuales vos decís, esto es innecesario. Lo que yo atravesé, lo que yo viví es innecesario. No veo propósito detrás de la injusticia que viví. No veo propósito detrás de todo aquello que vengo viviendo. No veo propósito detrás de que van aplastado. No veo propósito detrás de lo que estoy viviendo hoy. De lo que es innecesario. Y lo primero es decirte que no dejes que la injusticia te detenga. No dejes que la injusticia te detenga. Samuel creció viendo la personificación de la injusticia. Creció viendo que aquellos que tenían que rendir culto a Dios, que eran los encargados de administrar la presencia de Dios y más, aquellas eran las personas que cometían las injusticias más grandes del pueblo. Samuel crece viendo la injusticia. Samuel crece, quizás podría haber aprendido de la injusticia, pero aún así dejó que la injusticia no detuviera lo que Dios tenía para él. ¿Cuántos han vivido alguna injusticia en su vida? Los que no son, la verdad que los envidio totalmente. Yo he vivido injusticias en mi vida, lo he vivido a nivel laboral, lo he vivido a nivel ministerial hoy en día. Hay un montón de cosas que decir, che, loco, tú sos un puto. No tengo por qué estar viviendo esto, no tengo, es innecesario. Ahora, Samuel, luego de que Dios le dijera y le dice a ti, mirá que vos vas a morir, mirá que van a morir tus hijos y vas a haber castigo. Samuel, aunque creció en la injusticia, Jehová siempre estuvo con él. Jehová siempre estuvo con Samuel. Aún en medio de la injusticia, Dios está contigo. A veces creemos que porque nos tocan vivir cosas desfavorables, Dios dejó de estar en el medio. Entonces, cuando nos pasan cosas buenas, cuando estamos bien, cuando cambiamos de laburo, cuando crecemos en lo que sea, cuando nuestra familia está bien, decimos que Dios está bien. Y ahí decimos, aunque no pueda haber, está sobrando, que estamos viendo todo. Ahora, cuando no lo veo, cuando veo la injusticia, cuando veo aquello de que es totalmente injusto, cuando veo aquello que yo digo, esto es innecesario, no hay necesidad de vivirlo, no sé por qué me toca vivirlo, qué es lo que está pasando y a qué respondemos en ese momento. Dice que Samuel, en medio de la injusticia, Jehová estuvo con él. Samuel, en medio de la injusticia, se mantuvo justo. Samuel, en medio de ladrones, en medio de personas que robaban, Samuel era justo. A veces nos justificamos con la injusticia que vivimos alrededor nuestro para decir, ya está, pero bueno, sabes todo lo que viví. Y sí, zarpado. Hemos vivido un montón de injusticias. Todos. Quizás me puede decir, Fer, no tenés ni idea. La verdad que no sé, no voy a decir. Pero se capaz la palabra que se te haya usado, no sabés qué viví, no viviste nada, no tenés ni idea. Pero la cuestión es que todos hemos vivido esas injusticias.
Todos hemos vivido momentos de dolor, personas que nos han dañado, personas que aquellas eran las personas que nos tenían que cuidar, las personas que nos tenían que ministrar, las personas que tenían que estar a mi lado, las personas que tenían que acompañarme en mis procesos, las personas que yo digo, si yo pienso hacia adelante, estas personas van a estar conmigo, estoy tranquilo porque con estas personas cuento y son las personas que cometieron injusticia conmigo. Es innecesario. Pero yo no voy a esconder detrás de lo innecesario que viví para detener el proceso que Dios tiene conmigo. Y yo creo que por mucho tiempo yo dije, la injusticia que viví me está limitando a lo que tengo que alcanzar. Sí. Pero eso es una decisión tuya. Decidir que la injusticia te transforme en injusto. Samuel no dejó que la injusticia lo detuviese. Era necesario que Samuel viera la injusticia. ¿Para qué? Para que él viera la justicia de Dios. Mientras Samuel más vio injusticia, más vio y dice, Jehová estuvo conmigo. ¿Sabe qué? Elí era un padre totalmente inútil. El tipo que me tenía que cuidar a mí dejaba que sus hijos hicieran cualquier cosa, no lo detuvo en ningún momento. Pero ¿sabe qué? Dios conmigo fue justo. En medio de la injusticia, no te quedes con la injusticia que viviste. Quédate con que aún en medio de la injusticia Dios estuvo contigo. Que aún en medio de lo peor que viviste, Dios siempre estuvo pensando en vos. Que aún en medio de los procesos que vos sentís que son innecesarios. Como dice acá, Samuel creció, ponete tu nombre, y Jehová estaba con él. Si hoy estás acá, es porque Dios ha estado contigo. Si hoy estás acá, es porque aún en medio de la injusticia, Dios estuvo a mi lado. Pero muchas veces yo me he cuestionado, decir, ¿por qué Dios me dejaste vivir esta injusticia que me marca hasta el día de hoy? Yo no puedo decir que vos estuviste al lado mío. Estuvo al lado tuyo. Porque aún viendo la injusticia, aún cuando estuviste rodeado de injusticia, rodeado de dolor, Dios siempre tuvo un propósito contigo. Y eso es lo que pasó con Samuel. Aún en medio del dolor, aún en medio de las peores cosas que se podían hacer, Jehová tenía algo para Samuel y Dios tiene un propósito con vos. Aún en medio de la injusticia. Dice, tu proceso de hoy te enseña y muestra qué es lo que tenés que ser y lo que no tenés que ser. Samuel aprendió de la injusticia, no para replicarla, sino para decirle, si esto es lo que hicieron conmigo, yo voy a hacer justicia. Si a mí me hicieron dolor, yo voy a dar vida. Si a mí me lastimaron, si a mí dictaron muerte sobre mi vida, si a mí en los momentos que más necesitaba apoyo, menos recibía apoyo, yo voy a ser el primero en apoyar a otro. Yo voy a ser el primero. Porque Samuel crece en injusticia, pero aún cuando Saúl hizo cualquier cosa, ¿quién quería seguir haciendo justicia por él? Samuel. No replicó injusticia, dijo, Dios sigue teniendo propósito. Y que, como decía, me han pasado un montón de veces de ver injusticias, cosas que se inventan, que se dicen, que más que esto y lo otro, pero yo no me voy a quedar viendo la injusticia. Voy a aprender de ella para no replicarla. Pero aún viendo la injusticia, voy a ver más que Dios siempre estuvo al lado. Que aunque viví la injusticia, aunque me rodeó la injusticia, Dios estuvo conmigo. Y Dios está conmigo. La injusticia no detuvo a Samuel. Mientras todos veían la injusticia, Samuel veía a Dios a su lado. Y quiero que te quedes con esto. Cuando veas hacia adelante, te toque vivir momentos de injusticia. Ve la injusticia, no seas ignorante. Sí, la aprendo, no lo voy a hacer con otros. Pero mientras todos ven injusticia, yo voy a ver a Dios a mi lado. En medio de la injusticia, quédate porque Dios está contigo. Lo otro que me enseña la historia de Samuel es que tu entorno no limita tu propósito. Tu entorno no limita lo que Dios tiene que hacer contigo. Samuel tenía el peor entorno para después convertirse en sacerdote. Samuel tenía el peor entorno para ser después quien diera justicia. Ahora, cuando vemos con quién estaba, con la gente que la Biblia lo describe como mala gente, dice que aunque estaban juntos, crecieron juntos, Dios mostró que Samuel era un hombre de Dios. Y ahora,
Gran pregunta. ¿Quieres escuchar algo de parte de Dios para tu vida y que quiero que te lo guardes en tu corazón al 100%? ¿Estás con ganas? ¿No estás con ganas? ¿Te pinta? ¿No te pinta? ¿Quiero? ¿No quiero? ¿Deseo? ¿No deseo? ¿Sí? ¿Va? A Dios no le importa de dónde saliste. A Dios no le importa cuál fue el entorno en el que creciste, no importa cuántas mentiras te dijeron, no importa cuántas veces te dijeron que no servías para nada, no le importa cuántas veces te traicionaron, no le importa cuántas veces te lastimaron, no le importa cuántas veces creíste un montón de cosas que dijeron de vos, no le importa de dónde saliste, no le importa cuál era tu pronóstico, no le importa hacia dónde naturalmente tenías que ir, no le importa que eras una uva destinada a vivir 3 días. Dios tiene propósito con vos. Nada en esta tierra puede detener lo que Dios quiere hacer contigo. No importa cuántas veces hayan dicho lo que sea de vos, no importa cuántas veces tu autoestima lo tiraron al piso, no importa cuántas veces te abandonaron, no importa cuántas veces te lastimaron y realmente te creíste, mi propósito está muerto. Porque Dios sigue queriendo hacer algo contigo. Porque no importa quién está alrededor tuyo, quién estuvo, con quién creciste. Lo que importa es quién estuvo a tu lado aún en esos momentos. Y si Dios ha estado a tu lado en esos momentos, si Dios está a tu lado hoy, es porque sigue queriendo hacer algo con vos. Sin importar cuál ha sido, cuál fue, cuál es y cuál va a ser contigo. Porque Dios tiene algo contigo. Hay algo que Dios quiere y va a hacer. Y no le importa quién estuvo a tu lado, quién te tiró abajo. El mismo que empezó el propósito en vos, el mismo que te seleccionó, el mismo que te permitió que vivieras temporadas de estar aplastado, el mismo que permitió que esperaras, el mismo que empezó una obra en vos, va a ser el mismo que la va a terminar. El mismo que dijo, con esta persona voy a hacer esto, esto y esto, es el mismo que lo va a cumplir. Porque no está limitado a lo que pasa en tu entorno. No lo limita. Tenés propósito. Tenés propósito. No importa si tu entorno fue de fracaso, si fracasaste vos, no importa. Dios sigue queriendo hacer algo con vos. Y a mí me encanta, en otra historia, en Números, cuando está hablando de quiénes van a entrar a la tierra prometida, quiénes no. Números 14, 21 al 24 empieza a escribir, dice, así como yo soy real, así como yo existo, nadie va a entrar a la tierra prometida. Nadie de los que vieron, nadie de los que me probaron, que hicieron oídos sordos a lo que yo les decía, nadie va a entrar. Pero en Números 14, 24 dice, pero mi siervo Caleb, esta es una historia diferente. Esto es una historia diferente. ¿A qué voy con esto de tu entorno? De que estoy seguro que acá hay muchos que tienen la misma situación que Caleb. Es decir, que si vos puedes decir lo que sea de su entorno y pensá que vos creciste con esto, esto y esto. A mí me dijeron esto, esto y esto. Mi familia creyó esto y esto de mí. Mi familia me dijo aquello y aquello y lo otro. Mis amigos no creyeron en mí. Aquellos que tenían que estar al lado mío no estuvieron. Pero Caleb, esta es una historia diferente. Hay algo que hizo Pablo cuando vino al distrito Montevideo con los jóvenes, que les hizo, no era esta historia, era de Juan, pero a reemplazar su nombre. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo voy a contar 1, 2, 3. Entonces, vamos a decir, pero, y vas a decir tu nombre. Yo voy a decir, pero Fer, no todos repitan Fer. Entonces, voy a decir 1, 2, 3, pero mi nombre, porque esto es importante. Pensá en todas las injusticias que viviste, todos aquellos que rodearon y que puedes decir, esto no va a pasar, este me hizo vivir esta injusticia, este me hizo vivir esto, este me hizo atravesar las peores temporadas de mi vida. Vamos a decir, pero, vamos a gritar tu nombre. Y vamos, 1, 2, 3, pero, horrible. Vamos una vez más. Pero, esto es una historia diferente. Esto es una historia diferente. Porque te voy a decir algo, no importa en qué se equivocaron los demás, vos sos una historia diferente. Porque tu entorno no te limita. Tu entorno no limita lo que Dios va a hacer contigo. Quien te lastimó no va a limitar lo que Dios va a hacer con vos. Tu proceso parece innecesario, pero puede ser el preámbulo para todo lo que Dios va a hacer contigo. Lo que es innecesario. Para mí es innecesario que alguien más tome la botella, pero yo no tengo ni idea del proceso de vida.
Para vos es innecesario lo que viviste, para vos es innecesario lo que vivís, pero no tenés ni idea de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Es innecesario? Para mí sí. Después de esta prédica probablemente me vaya diciendo, Dios, es innecesario lo que estás haciendo en mi vida. Pero Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Y lo último que te quiero decir y que te quede bien en claro es que sos fruto de promesa. Samuel nace fruto de una promesa. Vos estás acá porque sos fruto de una promesa que Dios tiene en tu vida. Vos estás acá porque hay propósito en tu vida. Samuel llega a ser nuevo sacerdote, queda después de Elí. Samuel es el que unge los primeros 2 reyes de Israel. Samuel unge a Saúl, Samuel unge a David. Alguien que fue reconocido como alguien injusto, porque era fruto de una promesa. Aquel que era el injusto, rodeado de injusticia, fue el justo. Aquel que creció en el medio de las peores injusticias, es el mismo, es exactamente el mismo que termina impartiendo justicia. Vos en el medio de la injusticia que viviste, vas a ser el mismo que vas a dar justicia en los lugares donde fuiste lastimado, donde hubo dolor, vos vas a traer vida, donde hubo muerte, vos vas a traer alegría, porque sos fruto de promesa, no sos fruto de tu entorno. Lo que Dios quiere hacer contigo no está limitado por hijo de quién sos, por sobrino de quién sos, familiar de quién sos. ¿Sabés por qué está determinado? Porque hay una promesa de Dios para vos. Porque hay una promesa de Dios para vos. Y está en vos decir, voy a ser el que cree en la promesa. Es decir, acá hay una contradicción, hay 2 polos opuestos. Está Elí y sus hijos, y está Samuel. El entorno de Elí y sus hijos determinó lo que iba a pasar con ellos. Las acciones que cometieron con ellos, su historia, su pasado, todo lo que había pasado antes, determinó lo que pasó con ellos. Pero con vos, una historia diferente. Pero con vos, una historia diferente. Yo no voy a ir a lo que soñó otro para mi vida. Voy a ir hacia lo que Dios soñó para mí. Voy a ir hacia lo que Dios quiere para mi vida. Parece innecesario, sí. Pero el tiempo que pasamos quejándonos, ganando creyendo en lo que Dios hace en vos. El tiempo que perdés y has perdido por años quejándote, llorando, imperfecto, buenísimo, pero ya está. Con vos es una historia diferente. Con vos es una historia diferente. No vayas a lo que otros soñaron para vos. Andá directo hacia lo que Dios ha soñado para tu vida. Y cuando tu proceso, que vos hoy no entendés, que no has entendido, vas a poder decir, en carne propia, yo viví esta injusticia. A mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Me lastimaron. En los peores momentos de mi vida, aquellas personas que me tenían que acompañar no me acompañaron. Las personas que tenían que creer en mí no creyeron en mí. Pero, es una historia diferente. Porque vos no vas a replicar dolor, vas a traer vida donde no la hay. Vamos a